Pues, otro tema que nos interesa es el de los múltiplos comunes y los divisores comunes y múltiplos comunes, que me imagino que en sus cursos de matemáticas o aritmética, en el colegio sobre todo, les hablaron del máximo común divisor, del mínimo común múltiplo y esas cosas. Entonces vamos a recordar qué es el máximo común divisor. Dados dos números enteros diferentes de cero, decimos que el máximo común divisor de los dos es un número natural, o sea, positivo, pero positivo, el más grande que divide tanto a uno como al otro. Esa es la definición normal. Un número es el máximo común divisor si es un divisor de ambos y es el más grande. ¿Sí? Formalmente, ¿cómo se escribe? Se dice el máximo común divisor es una función de los enteros sin el cero, producto vectorial o producto cartesiano con los enteros sin el cero, en los naturales. Tal que el máximo común divisor de n y m es un número que es el máximo de los números naturales que divide a n y divide a n. Y diferente de cero, pues. Diferente es que cero no divide a ninguno de esos números. Entonces, es el máximo número natural que divide a n y divide a n. Ese es el máximo de esos, es el máximo común divisor. Entonces, he definido una función que va de los enteros sin el cero, cruz los enteros sin el cero, en los números naturales, que me asocia a dos números enteros, un número natural que divide a ambos y que es el más grande que divide a ambos. Por definición, ese es el máximo común divisor entre dos números. Esa función, como es una función, podemos analizarle, primero que todo es función, ¿cierto? Es función porque no es posible que un par de enteros tengan dos máximos comunes divisores diferentes. Porque pues si los dos son divisores, pues uno es más grande que el otro. Entonces habrá uno que es el más grande de todos. ¿Cierto? Entonces, además, el número de divisores que puede tener n y m son finitos, porque el divisor más grande de n es n, el divisor más grande de m es m, luego el divisor común más grande de los dos será n o será m o será menor que esos dos. O sea que hay un número finito de posibles divisores comunes, por lo tanto siempre hay un máximo común divisor. Y hay por lo menos un número que los divide a los dos, que es el 1. Luego, cuando nadie más divide a los dos, pues dará 1. Y cuando alguien más divide a los dos, pues dará uno más grande que divide a los dos. Por lo tanto, esa función es total, porque el número de divisores comunes de n y m es finito y no es vacío, es decir, siempre hay al menos uno, que es el 1. Y es finito, por lo tanto, esa función se puede definir para cualquier par de enteros diferentes de 0. Por ejemplo, el máximo común divisor entre 6 y 18. ¿Quién sería? Entonces, uno dice, bueno, pues saquemos los divisores de 6. Los divisores de 6 van a ser el 1, el 2, el 3 y el 6. Los divisores de 18, el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Entonces, si yo tengo los divisores de 6, tengo los divisores de 18 y los intersecto, me da que el 1, el 2, el 3 y el 6 son los divisores comunes de 6 y 18. ¿Cuál de esos es el más grande? El 6. Entonces, el más grande común divisor entre 6 y 18 es el 6. O sea, lo que quiero mostrar es que está bien definido. No digo que esta sea la mejor manera de calcularlo, digo, está bien definido. El máximo divisor entre 6 y 14. Pues saco los divisores de 6, son 1, 2, 3 y 6. Los de 14 son 1, 2 y 7. La intersección de los dos es 1 y 2. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 6 y 14 es el número 2. O entre 6 y 25. Entonces saco los divisores de 6, 1, 2 y 3. Los divisores de 25, 1, 5 y 26. 1, 5 y 25. La intersección de los dos da 1. Luego el máximo común divisor entre 6 y 25 es el 1. Es de hecho, el único común divisor. Entonces, en general, ¿se imaginan un algoritmo para calcular el máximo común divisor entre dos números? Con esto que les estoy diciendo, pues está fácil, ¿cierto? Cojo el primer número n, calculo el conjunto de sus divisores. Cojo el segundo número m, calculo el conjunto de sus divisores. Luego hago la intersección entre esos dos conjuntos. Y luego cojo el más grande de ellos. Ahora, lo que pasa es que ponerse a calcular los divisores del uno, los divisores del otro y todo, pues puede ser demorado, pero digamos que eso es un algoritmo que funciona para encontrar el máximo común divisor de acuerdo a la definición. Entonces, hacer matemáticas precisamente quiere decir estudiar estas definiciones y ver si existen métodos más sencillos o más rápidos, más eficientes para calcular esos números. El otro concepto muy usado por los matemáticos es el mínimo común múltiplo.
¿Qué es el mínimo común múltiplo de dos enteros diferentes de cero? Entonces, el mínimo común múltiplo, como su nombre lo dice, es un número natural que es múltiplo de n, que es múltiplo de n, entonces ya no es el más grande, sino el más pequeño, que es a la vez divisible por n y divisible por m, o sea, que es a la vez múltiplo de n y múltiplo de n, el más pequeño. Formalmente uno lo escribiría así: el mínimo común múltiplo de n y m es el mínimo q natural, tal que n divide a q y m divide a q, o sea, que es múltiplo de n y m. El mínimo de todos esos q's es el señor mínimo común múltiplo. ¿Cómo se sacaría el mínimo común múltiplo? Bueno, primero que todo, esta función está bien definida. De nuevo, es total porque el número de múltiplos comunes de n y m es no vacío. ¿Por qué? Porque por lo menos n por m es un múltiplo común de los dos. O sea, n por m es múltiplo de n y múltiplo de m, por lo tanto, ese es un múltiplo común entre los dos. Como estamos buscando el más pequeño, pues estamos buscando ese o uno más pequeño que sea múltiplo de los dos. Por ejemplo, entre 6 y 18. Entonces, ¿cómo haría uno para saber cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 18? Entonces, yo empezaría con el grande. 18 se puede escribir como, perdón, empezaría por los múltiplos de 6. Los múltiplos de 6 serían 6 por 1, que da 6. 6 por 2, que da 12. 6 por 3, que da 18. Entonces, empieza, y resulta que 18 divide a 18. Entonces, ya tengo el primer múltiplo común, que es múltiplo de 18. 18 ya es múltiplo de 18, 18 por 1. Entonces yo podría decir que el mínimo común múltiplo de los dos es 18, porque digamos que yo empiezo 6 por 1 da 6, ni siquiera da 18 por 1. 6 por 2 da 12, ni siquiera da 18 por 1. 6 por 3 da 18, da exactamente 18 por 1, luego encontré el mínimo común múltiplo de los dos. Hagamos el mismo ejercicio con 6 y 14. Entonces yo empiezo, 6 por 1 da 6, y 6 divide a 14, no, 6 es múltiplo de 14, no. 6 por 2 es igual a 12, y ese tampoco es múltiplo de 14. 6 por 3 da 18, y ese tampoco es divisible por 14, pues tampoco es múltiplo de 14. 6 por 4 da 24, ese tampoco es múltiplo de 14. 6 por 5 da 30, y 14 por nada da 30. 6 por 6 da 36, y 14 por nada da 36. 6 por 7 da 42, y 14 por 3 da 42. Luego acabo de encontrar el mínimo común múltiplo de los dos, es 42. ¿Por qué? Porque es el primer múltiplo de 6 que también es múltiplo de 14. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, empiezo a sacar los múltiplos de 6 hasta que encuentro el primero que es divisible por el otro. Entonces, cuando encuentro el primero divisible por el otro, acabo de encontrar el mínimo común múltiplo. Ese sería el algoritmo para sacar el mínimo común múltiplo que se deduce de esta manera de definir un mínimo común múltiplo. Entonces tendríamos un algoritmo para sacar el máximo común divisor, que implica sacar todos los divisores del uno, todos los divisores del otro, intersectarlos y encontrar el más grande. Un algoritmo para sacar el mínimo común múltiplo, que implicaría ir sacando todos los múltiplos del uno hasta que encuentre un múltiplo del otro. Igual, esos son procesos que, si los números son grandes, son muy demorados. Ahorita vamos a ver para qué sirve estos, el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Pero antes de ver para qué sirven el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, o cómo se pueden calcular más rápidamente, primero vamos a ver cómo se pueden calcular más rápidamente y luego vamos a ver para qué sirven esos numeritos. Entonces, resulta que para saber cómo hacerlo más rápidamente, vamos a utilizar el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética dice que cualquier número se puede escribir como multiplicación de primos, ¿cierto? En un orden. Entonces, miremos, por ejemplo, el 120. 120 se puede escribir como 2 por 2 por 2, 2 a la 3, por 3 por 5. Y 500 se puede escribir como 2 por 2 a la 2, por 5 a la 3. O sea que, miren que a 120 lo divide en el 2, lo divide el 3 y lo divide el 5. Y a 500 lo divide el 2 y lo divide el 5. O sea, a 500 no lo divide el 3, ¿cierto? Pero uno podría decir que 500 se puede escribir como 2 a la 2, por 3 a la 0, porque todo número elevado a la 0 da 1, por 5 a la 3. O sea, aunque no lo divide, es una manera como decir que pues, se necesitan 0,3 para dividir, 0 números 3 para dividir al 500. La idea es poder escribir los números con los mismos números primos. Entonces, uno podría decir, sin perder generalidad,
que cualquier número se puede escribir con los primeros, cada número primos, diciendo cuál es a cuánto está elevado cada número primo, pero la elevación puede ser mayor o igual que 0, puede ser 0. Simplemente para decir, yo podría escribir 120 como 2 a la 3 por 3 a la 1 por 5 a la 1, como nos pasó aquí. Y podría escribir 500 con 2 y 3 y 5. 2 a la 2 por 3 a la 0 por 5 a la 3. Solo que como 3 no divide a 500, estaría 3 a la 0. ¿Y para qué hago eso? Porque quiero encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces, fíjense. Si 2, 3 y 5 son los que dividen, son los primos que dividen a 120, y 2, 3 y 5, digamos, 2 y 5 son los primos que dividen a 500, entonces los primos que son común, los números que dividen a los dos, pues tienen que ser combinación de esos números. Y entonces, ¿cuál sería el más grande que divide a los dos? Entonces, fíjese, el 2 divide 3 veces a 120, mientras que el 2 divide 2 veces a 500. Luego, lo común es que el 2 divide 2 veces tanto al uno como al otro. Al otro lo divide un poquito más. Entonces, lo común es que por lo menos 2 a la 2 ya divide a 500 y divide a 2 a la 3, porque 2 a la 3 divide a 2 a la 2 a 2 divide a 2 a la 3, por cualquier cosa. Aquí tengo que 3 no divide a 500 y 3 a la 1, 3 sí divide a 120. Entonces, 3, entonces factor común, digamos, el común divisor de los dos sería que 3 no los divide, o sea, 3 no haría parte de los divisores, o sea, sería este 3 a la 0. Y aquí tengo que 5 divide una vez a 120 y 5 divide 3 veces a 500. Entonces el máximo común divisor sería 5 lo divide una vez. O sea, el máximo común divisor entre estos dos números lo puedo tomar como entre 2 a la 2 y 2 a la 3, ¿cuál es el menor? 2 a la 2. Entre 3 a la 0 y 3 a la 1, ¿cuál es el menor? 3 a la 0. Y entre 5 a la 1 y 5 a la 3, ¿cuál es el menor? 5 a la 1. Entonces multiplico esos, me da 20, y ese resulta ser el mínimo, el máximo común divisor de 120 y 500. 20 divide a 120, sí, porque 20 por 6 da 120. 20 divide a 500, sí, porque 20 por 25 da 500. Pero no hay ninguno más grande que lo divida. Si hubiera uno más grande que lo dividiera, debería tener alguno de estos números primos en su multiplicación, y no hay más primos comunes en la multiplicación de esos dos. Entonces, así se sacaría el máximo común divisor. ¿Cierto? Y el mínimo común múltiplo. No, pues el mínimo común múltiplo es, ya es el más grande, que es múltiplo de los dos. Entonces, como aquí dice 2 a la 2 y 2 a la 3, entonces quiere que 2 a la 3 va a ser múltiplo de 2 a la 2. 3 a la 1 y 3 a la 0, entonces 3 a la 1 va a ser múltiplo de 3 a la 0. Y 5 a la 1 y 5 a la 3, entonces 5 a la 3 va a ser múltiplo de 5 a la 1. Entonces, 2 a la 3 por 3 a la 1 por 5 a la 3 va a ser el múltiplo más pequeño de estos dos números. O sea, es menor que 120 por 500, obviamente, pero es más grande que solo 2 por 3 por 5, por ejemplo. 2 por 5, digamos. ¿Cierto? Entonces, el mínimo común múltiplo se calcula cogiendo el máximo del 2 a la 3 y 2 a la 2, me da 2 a la 3. El máximo de 3 a la 1 y 3 a la 0 me da 3 a la 1. El máximo de 5 a la 1, 5 a la 3 me da 5 a la 3. Entonces me da 2 a la 3 por 3 a la 1 por 5 a la 3. Esto para decirles que entonces tenemos un método para sacar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números. El primer método. ¿Cuál es el método? El método es: haga la descomposición de n en números primos, haga la descomposición de m en los mismos números primos, póngalos juntos y encuentre el mínimo como el máximo común divisor, haya el mínimo exponente de cada uno de los primos y multiplique eso. Y para el mínimo común múltiplo, haya el máximo exponente de cada uno de los primos y multiplique eso. Y eso es lo que está mostrando aquí. El máximo común divisor de 100 y 222. Entonces escribo 100, que es 2 a la 2 por 5 a la 2. Escribo 222, que es 2 a la 1 por 3 a la 1 por 37. Los escribo con los mismos primos, o sea, 2 a la 2 por 3 a la 0 por 5 a la 2 por 37 a la 0. Y 222 como 2 a la 1 por 3 a la 1 por 5 a la 0 por 37 a la 1. Y saco el máximo común divisor. Entonces, aquí tengo 2 a la 1 y 2 a la 1 queda 2 a la 1. Entre 3 a la 0 y 3 a la 1 queda 3 a la 0. Entre 5 a la 0 y 5, entre 5 a la 0 y 5 a la 2 queda 5 a la 0.
y entre 37 la 0 y 37 la 1 queda 37 la 0, luego el máximo común divisor es 2, porque los otros no dividen. Igual hago con 15 y 28, o igual saco mínimo con un múltiplo de 100 y 222, o mínimo con un múltiplo de 15 y 28. O sea, tenemos un método ya para calcular el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, basado en descomponer los números en su multiplicación en números primos. Ese, y segundo teorema muy importante es que si yo multiplico el máximo común divisor de dos números por el mismo común múltiplo, me da lo mismo que n por m. O sea que n por m se puede escribir como el máximo común divisor entre n y m multiplicado por el mismo común múltiplo entre n y m. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ahora, esas son las definiciones del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Nos interesa calcular el máximo común divisor de un número. Para calcular el máximo común divisor de un número, entonces, hay un algoritmo que se inventó desde mucho tiempo atrás, Euclides, que se llama el algoritmo de Euclides, que está basado en unas propiedades del máximo común divisor que yo necesito que ustedes revisen para la próxima clase. Revisan esta transparencia de estas propiedades y revisan los videos 3.1, donde dice cómo funciona el algoritmo de Euclides para restas, con restas. El video 3.2, donde dice cómo funciona el algoritmo de Euclides más rapidito, que se llama con divisiones. El video 3.3, donde muestra por qué ese algoritmo es correcto y calcula el número correcto, el máximo común divisor. Y por qué termina, o sea, es un algoritmo que siempre termina y que calcula el máximo común divisor, luego es un algoritmo correcto y es el algoritmo más eficiente que se conoce hoy en día para calcular el máximo común divisor entre dos números. ¿Para qué calcular el máximo común divisor entre dos números? Vamos a verlo después cuando veamos congruencias y algo de la seguridad la seguridad basada en números primos y cosas de esas incongruencias. Pero por ahora necesitamos un método eficiente para calcular el máximo común divisor y ese método está descrito en el video 3.1 hasta el video 3.3, que necesito que ustedes lo miren y lo estudien para la próxima clase. Porque la próxima clase, perdón, y el video 3.4 que dice cómo, que dice que el máximo común divisor es combinación lineal de los dos números y cómo encontrar esos dos coeficientes que se llaman coeficientes de Bézul. Entonces, con esos 4 videos que ustedes estudian para la próxima clase, empezaremos la próxima clase con dudas sobre esos 4 videos y haciendo un Sócrates usando esos métodos que pusimos allí con el algoritmo de Euclides para encontrar los coeficientes de Bézul. Ese es como el objetivo de la próxima clase. ¿Por qué? Porque la próxima clase vamos a trabajar congruencias y necesitamos definir qué son congruencias y ver luego aplicaciones de las congruencias y de la divisibilidad para resolver congruencias y ya. Entonces, dicho esto, terminamos la clase de hoy allí con una tarea que queda para ustedes, ver los videos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, estudiarlos, no solo verlos, estudiarlos, entenderlos, llegar con dudas para resolverlas y luego hacer el Sócrates para saber que lo entendieron, porque típicamente el ejercicio que vamos a hacer en Sócrates es un ejercicio que típicamente sale en cualquier examen de este tema. Luego es importante que sepan hacer esto, hallar el máximo común divisor. ¿Listo? Dejamos ahí